En Estados Unidos lo llaman la gran dimisión. Millones de personas que dicen basta, que dejan su trabajo y que incluso pasan un tiempo pues sin trabajar en un país necesitado de mano de obra en sectores clave. En España hay una nueva legislación laboral y muchas preguntas sobre cómo lo hacemos, sobre cómo trabajamos, especialmente tras la pandemia y la irrupción del trabajo a distancia. ¿Trabajamos mucho en general o va por barrios? ¿Lo hacemos mal o de forma poco organizada? ¿Es posible trabajar menos, cobrar lo mismo y que las empresas y la economía no sufran? El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y a los socios que apoyan el periodismo de investigación y que apoyan los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan, sobre cómo se trabajan, que es la palabra clave en este podcast, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Hoy lo hago con Marta Monforte, periodista política de Infolibre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Daniel, muy bien, encantada de estar aquí en este podcast después de una semana bastante intensa, la verdad. Semana intensa y semanas en plural intensas las que tenemos los periodistas y muchos trabajadores de este país. En nada hablamos de cómo trabajamos, en nada hablamos de cómo podríamos trabajar en una jornada quizás de 4 días. Antes nos ponemos en situación de la mano de Samuel Martínez. Basteiro, Monforte, nos vamos a Islandia. Esto que suena es música folk islandesa. ¿Y por qué os pongo música folk islandesa? Pues porque Islandia es el ejemplo a seguir, la estrella de Oriente, la prueba del éxito que ponen todos los defensores de la jornada laboral de 4 días. ¿Por qué es buena la reducción de la jornada laboral a 4 días semanales? En primer lugar, es una medida democrática. No es libre quien no tiene tiempo. Hay que tener tiempo para poder participar en política, para cuidar de los nuestros y poder conciliar, en definitiva, para poder ser ciudadano y ocuparse de los asuntos públicos. En segundo lugar, es una medida verde. Al reducir los desplazamientos, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero. Vidas más tranquilas son vidas menos contaminantes. En tercer lugar, es una medida de salud. Vivimos en sociedades que están enfermas de estrés. Y en último lugar, es una medida económica. Hay que abandonar una mentalidad obsoleta que se fija solo en el número de horas trabajadas. La clave para la generación de riqueza es la productividad. Errejón es uno de sus máximos valedores en España, y lo que defiende Errejón es el modelo islandés, no el belga. Esto es música folk belga, y unos belgas dando palmas, no sé si por la jornada laboral de 4 días. Ciudadanos, por ejemplo, sí se muestra partidario de esta opción, que apuesta por una redistribución horaria para trabajar las mismas horas, pero en menos días. Sobre el modelo islandés, por su parte, se ha hecho hasta un experimento. Desde 2015 hasta 2019 se redujo la jornada laboral de algunos trabajadores de 40 horas a 35 o 36 sin rebajarles el sueldo. Y el éxito fue abrumador, según los investigadores. Los empleados afirman haberse sentido menos estresados y haber podido conciliar mucho mejor su vida personal con la profesional. Y por eso, después del exitazo del experimento, los sindicatos empezaron a negociar la implantación progresiva de la medida. La música, sobre todo si nos la pone Samuel Martínez, suena muy bien, Marta, pero la letra es distinta según los países y las propuestas. Cuéntanos, ¿cómo es esa semana de 4 días de la que hemos oído hablar porque la ha propuesto o la está preparando ya el gobierno belga? Sí, el gobierno belga, liderado por el liberal Alexander De Croo, ha impulsado una jornada laboral de 4 días. ¿Pero qué significa esta jornada laboral? No significa reducir los días, reducir la jornada, sino repartir las horas que harías en la jornada del viernes, por ejemplo, de lunes a jueves. Es decir, no trabajas menos, trabajas las mismas horas, pero repartidos de lunes a jueves. Esto sería una opción que tendrían los trabajadores para hacerla si así lo desearan. El empleador no se podría negar a no ser que lo justificara debidamente. Es decir, es un derecho para los trabajadores belgas a repartirse las horas en 4 días y entiendo que librando los viernes, que es un día como que gusta más librar, ¿no? Es eso. Exactamente, es así. Bueno, si quieres el lunes, si quieres el martes también, supongo que se podrá ajustar a lo que el trabajador desee. Tú lo dices, no es lo mismo trabajar 4 días
que pasar de trabajar pues 40 o las horas que marque el convenio a 32 horas, por ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias entre la jornada de 4 días a la belga, esta es una de ellas, y la que propone, por ejemplo, pues Íñigo Errejón? El concepto es totalmente diferente. Lo que propone la formación liderada por Íñigo Errejón es reducir las horas de trabajo. Si los convenios en España son de 40 horas o de 37 horas y media, trabajar 32 horas, pero cobrando el mismo sueldo. Lo que alega Errejón y lo que alega Más País es que de esta manera no se reduce la productividad, sino que los trabajadores producen más y están más contentos y ayuda mucho a la salud mental de los trabajadores. ¿Y cómo es eso? Es decir, ¿cómo se puede trabajar menos, cobrando lo mismo y produciendo lo mismo o incluso más? Es decir, el trabajador contento, trabajando menos, rinde más. ¿Esa es la idea? Esa es la idea y ellos se avalan en algunos estudios que se han hecho internacionalmente. Es verdad que no hay precursores ni hay países que lo hayan hecho de esta misma manera, pero ellos dicen que es un proyecto muy interesante que sí que se puede utilizar y que precisamente por el incentivo de no tener que trabajar un día más, el trabajador está más contento, está más productivo y está más feliz. Y lo hace de una manera, trabaja de una manera prácticamente igual que si no estuviera trabajando ese día además. Sí, hay un precedente en la Francia de Martine Aubry, que fue ministra de Trabajo y que después fue líder, por cierto, del Partido Socialista francés. Se redujo la jornada, creo que a 35 horas, si no me equivoco. Exactamente. No eran 32. Y después se revirtió. Hay estudios que ahora dicen que no tuvo un efecto perjudicial para la economía. Efectivamente, es lo que comentamos en la pieza. Esto, una de las cuestiones que ha puesto Francia sobre la mesa durante muchos años es precisamente ayudar a los trabajadores, ¿no? Intentar que los trabajadores estén más contentos en sus puestos de trabajo y para ello reducir las horas. Y este modelo que se puso en marcha no reducía las horas. El problema es que muchos trabajadores quisieron hacer horas extra para ganar, digamos, ese extra con el que se premiaban las horas extra. Entonces, al final, el modelo acabó un poco pervertido porque el trabajador seguía haciendo horas extra, pero porque le repercutía beneficiosamente para su economía familiar. ¿Qué dicen los sindicatos en España de todo esto? En España, por ejemplo, los sindicatos se han opuesto radicalmente a la propuesta del Ejecutivo belga porque dicen que precisamente no es lo que se busca. Lo que se busca es el modelo que plantea Errejón y otros partidos, que ahora, de hecho, el Gobierno quiere impulsar un proyecto piloto y reducir las horas, pero no repartirlas diariamente, porque dicen que, de hecho, eso sí que provocaría menor salud mental y física también, porque no tienes tiempo para ir al gimnasio, porque no tienes tiempo para hacer deporte, ni para ver a tu descansar. O para ver a tu familia, o para estar en tu casa tranquilamente, que también es menos productivo, porque al final las personas rendimos unas horas y no estamos todo el tiempo produciendo, y al final eso cansa a la mente del trabajador y físicamente también, y que incluso puede acarrear graves problemas físicos, incluso con enfermedades que podían producir pues muerte o cuestiones muy, muy graves. Vamos a eso, porque lo que está claro es que tenemos que dejar de trabajar como lo hacemos, ¿no? En general, que supongo que la situación de cada trabajador es diferente. Escribes en tu artículo que el exceso de trabajo mata. Sí, concretamente a 745.000 personas al año por ictus y trastornos cardíacos directamente relacionados con largas jornadas laborales. Este dato es un estudio conjunto de investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Trabajo y diversos departamentos nacionales de salud mental y en la revista científica Environment International. Y este dato los sindicatos lo alegan como un dato claro que ejemplifica por qué no se puede trabajar más horas de las permitidas. Algunas empresas en España ya están teniendo alguna iniciativa. En algunos casos pasa por trabajar menos, pero también cobrar menos, que tampoco sería el esquema belga. En cualquier caso, se acaba de aprobar con gran revuelo una nueva reforma laboral en España, acordada por sindicatos y patronal. Nada de esto hay en esta regulación, ¿no? No, precisamente hablamos con el Ministerio de Trabajo también cuando realizamos este artículo y nos comentaron que esta cuestión sí que está en su agenda y lo quieren abordar en el marco de la futura ley de usos y tiempo en el trabajo. En ese marco de esa ley, el Ministerio de Trabajo sí que quiere abordar esta cuestión con sindicatos y patronal y es más, también para la elaboración del artículo hablamos con sindicatos, UGT, comisiones y la patronal no se cierra a hablar de este tema. De hecho, esgrime que en algunos sectores, como por ejemplo el periodismo y otros sí que se trabaja normalmente. Va por picos la actividad, no se trabaja 8 horas habitualmente, ¿no? Entonces, ahí sí que se podría valorar si realmente este modelo, el belga, podría funcionar en España. Vamos ya con los comentarios de las socias y los socios de Infolibre.
Alguien que se presenta como W. Smith dice que los problemas más duros son en realidad otros. Trabajar horas extra no pagadas, pactar un contrato a tiempo parcial y hacer casi jornada completa, utilizar el teletrabajo para disolver la frontera entre jornada y tiempo personal, o incluso no tener contrato laboral, ser, por ejemplo, falso autónomo, pago por facturas, en negro. Es evidente que tenemos que hablar de cómo trabajamos y de cómo conciliar mejor, pero en España uno de los problemas también es que se incumple la legislación, ¿no? Y que hay muchísimo fraude y que hay, en algunos casos, explotación de los trabajadores a los que ya les vendría muy bien que se cumpliera la legislación que ya está en vigor, ¿no? Efectivamente, y de hecho estas son las cuestiones que también ha puesto muchas veces el Ministerio de Trabajo sobre la mesa, que no se cumplen las condiciones laborales en España, y es una de las cuestiones que han intentado atajar con inspecciones de trabajo que han sido muy criticadas en según qué sectores, como por ejemplo el campo, y que la derecha también ha criticado al gobierno por ello, y lo que alegan es que estas cuestiones son las que se tienen que poner primero sobre la mesa para luego empezar a abordar cuestiones tan importantes también como reducir la jornada laboral para que todos seamos un poquito más felices, si se puede. Muy bien, Marta, gracias por trabajar con nosotros hoy en el quinto párrafo y por explicarnos este asunto que estoy seguro nos ocupará mucho durante los próximos meses. A vosotras. Y gracias a las y los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en este quinto párrafo, por ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo, y si no lo sois, os esperamos, porque solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.